Focke-Wulf y Kurt Tank. Kurt Tank y Focke-Wulf, un poderoso binomio a la altura de Willy Messerschmitt y su Bf-109. En 1944, cuando dos P-51 estaban patrullando el cielo, apareció de repente un F-190 de última generación delante de ellos, y lo único que tuvo que hacer es acelerar, y lentamente desapareció entre las nubes, frente a los atónitos pilotos norteamericanos. No pudieron hacer nada. Los pilotos británicos creían tener la ventaja. El Spitfire Mark V dominaba los combates y la RAF respiraba confianza. Pero un día apareció algo distinto en el horizonte. Un caza desconocido, más rápido, más fuerte, con un rugido que helaba la sangre. En segundos, los Spitfires que se sentían invencibles ardían en llamas. Ese día nació una pesadilla, el Focke-Wulf 190, el avión que reescribió las reglas del combate aéreo, y que los aliados bautizaron como la carnicería voladora. El Focke-Wulf 190 fue el resultado de la visión de Kurt Tank, un ingeniero que no aceptaba medias tintas. Mientras el Messerschmitt Bf-109 era un diseño refinado y ya consolidado, Tank pensó en algo diferente. Un caza más robusto, con un motor radial en lugar de un motor en línea, más resistente al daño y capaz de operar en condiciones extremas. El corazón de la bestia fue el BMW 801, un motor radial de 14 cilindros refrigerado por aire, con 1800 caballos de fuerza. Para algunos el diseño parecía una locura. Era más pesado, más voluminoso, y se temía que no pudiera competir con la agilidad de los cazas aliados. Pero cuando despegó por primera vez, en 1939, quedó claro que Alemania había encontrado a su nuevo depredador aéreo. Lo primero que llamaba la atención era su potencia brutal de ascenso. El Focke-Wulf 190 podía trepar con una rapidez que dejaba atrás a los Spitfires. Su velocidad máxima rondaba los 650 km por hora en sus primeras versiones, y lo hacía con una estabilidad en vuelo bajo que lo convertía en un cazador perfecto para emboscadas. ¿Y la maniobrabilidad? Sorprendentemente buena. Aunque era más pesado, el avión respondía con suavidad y tenía una ventaja clave. El motor radial podía recibir impactos directos y seguir funcionando, algo que los delicados motores en línea de sus rivales difícilmente podían soportar. La RAF quedó atónita la primera vez que lo enfrentó. Los informes británicos hablaban de un caza con mejor trepada, mejor velocidad y un armamento devastador, cañones de 20 milímetros y ametralladoras que convertían cualquier encuentro en una lluvia de acero. Se decía que un solo Focke-Wulf 190 podía desmantelar un escuadrón si lo sorprendía en el ángulo correcto. La prensa aliada lo bautizó con temor, el asesino de Spitfires. Pero el Focke-Wulf no era solo un caza para duelos aéreos. Su diseño modular y versátil lo convirtió en un multitarea del cielo. Hubo versiones dedicadas a escoltar bombarderos, otras transformadas en cazabombarderos, con bombas de 500 kilos bajo el fuselaje, e incluso variantes de ataque al suelo con cohetes antitanque que hicieron estragos en el frente oriental. En Rusia, los soldados apodaban al Focke-Wulf 190 el carnicero, por su capacidad de arrasar columnas blindadas y luego trepar fuera del alcance de la artillería antiaérea. Claro, no todo era perfecto. El motor BMW 801 tendía a sobrecalentarse en vuelos prolongados, y las primeras versiones sufrían de mala visibilidad hacia adelante, algo que los pilotos experimentados compensaban con maniobras arriesgadas. Además, el diseño robusto tenía un costo. La autonomía inicial no era su fuerte. Pero Alemania no buscaba un caza para largas distancias, sino un depredador para controlar su espacio aéreo y proteger su Reich. Un aspecto fascinante del Focke-Wulf 190 era su adaptabilidad tecnológica. Cuando los aliados introdujeron el Spitfire Mark IX en 1942 para contrarrestarlo, los ingenieros de Focke-Wulf respondieron con mejoras. Nuevas alas, tanques adicionales, motores de mayor potencia como el BMW 801D y versiones especializadas como el F-8 de ataque a tierra o el D-9 Dora, famoso por su capacidad de rivalizar incluso con los cazas a reacción aliados en los últimos días de la guerra. El Dora 9 en particular se ganó el respeto de todos.
Con un motor Junkers Jumo 213 de 2.200 caballos, alcanzaba velocidades cercanas a los 700 km por hora y se convirtió en el último gran rival de cazas como el P-50 y uno Mustang. Algunos pilotos aliados admitían que enfrentarse a un Dora era como bailar con un demonio con alas. Hablemos de pilotos. Los mejores ases de la Luftwaffe hicieron del FW-190 su caballo de batalla. Hombres como Otto Kittel, con 267 victorias, o Walter Nowotny, con más de 250, aprovecharon al máximo su potencia de fuego. El avión permitía entrar y salir del combate con rapidez, y su resistencia lo hacía un aliado confiable en misiones imposibles. Los testimonios de los propios pilotos revelan que aunque era más exigente de volar que un Bf-109, ofrecía una sensación de control total, como si el avión respondiera a cada impulso del cuerpo. En el frente occidental, el FV-190 fue protagonista en misiones de interceptación contra las formaciones de bombarderos estadounidenses B-17 y B-24. En estas misiones, su armamento se volvió aún más temible. Cañones de 30 mm Mk-108 capaces de destrozar a un bombardero en apenas unas ráfagas. Los tripulantes aliados sabían que, si un FV-190 aparecía en sus 6 en punto, lo más probable era que terminaran en paracaídas, si tenían suerte. Pero el Reich se estaba desmoronando. El número de aviones producidos era alto, más de 20.000 unidades fabricadas, pero los recursos escaseaban. El combustible se volvió un lujo, los pilotos experimentados eran reemplazados por novatos, y la superioridad numérica aliada se hizo aplastante. A pesar de ello, el FV-190 siguió combatiendo hasta el final, defendiendo ciudades, interceptando bombarderos y atacando tanques soviéticos en las ruinas del este. Su legado, sin embargo, no se apagó con la derrota de Alemania. El FV-190 inspiró generaciones de cazas posteriores y demostró que la combinación de potencia, versatilidad y diseño robusto podía cambiar una guerra. Fue uno de los pocos aviones que incluso en 1945 seguía siendo respetado por sus enemigos. Ahora vale la pena hacerse una pregunta incómoda. ¿Y si Alemania hubiera desplegado el FV-190 un año antes, en 1940 durante la batalla de Inglaterra? ¿Habría cambiado la historia? Muchos historiadores creen que sí. Su rendimiento superior al del Spitfire Mark I y Mark II podría haber inclinado la balanza, dándole a la Luftwaffe la ventaja que tanto necesitaba para invadir Gran Bretaña. Pero la historia no se escribe con ¿qué hubiera pasado? Hoy, los FV-190 sobrevivientes se cuentan con los dedos de la mano. Algunos están en museos, otros restaurados para volar en exhibiciones aéreas. Cuando uno de ellos despega, el sonido de su motor radial BMW 81 hace vibrar el aire y transporta a los espectadores a una época donde cada segundo en el cielo era una apuesta entre la vida y la muerte. El FV-190 no fue solo un caza, fue una declaración. Una máquina nacida para la guerra total, diseñada para resistir y pelear hasta el último aliento. Y aunque perteneció al lado oscuro de la historia, su legado como obra maestra de la ingeniería aeronáutica es innegable. Para entender la magnitud del Focke-Wulf 190, hay que ponerlo frente a sus rivales directos, el Spitfire y el P-51 Mustang. Cuando apareció en 1941, el FV-190 superaba al Spitfire MKV en casi todo. Mayor velocidad, trepada más poderosa, mejor armamento. Los pilotos británicos lo describían como pelear contra un bulldog con alas. Fue solo con la llegada del Spitfire Mark IX, 2 años después, que la RAF logró equilibrar la balanza. El Spitfire tenía un vuelo más ágil en giros cerrados, pero el FV-190 mantenía la ventaja en potencia de fuego y resistencia. El P-51 Mustang, por su parte, jugaba en otra liga. Su autonomía de más de 2.500 kilómetros le permitía escoltar bombarderos hasta Berlín, algo imposible para el FV-190. Sin embargo, en un combate directo, especialmente a baja altitud, el alemán seguía siendo un rival temible. Su capacidad de absorber daño y responder con una ráfaga letal lo hacía difícil de subestimar. En resumen, el Spitfire fue el bailarín elegante, el Mustang fue el maratonista decisivo,
Y el Focke-Wulf 190 fue el luchador incansable que nunca se rendía. 3 aviones, 3 filosofías. Pero solo uno fue llamado, incluso por sus enemigos, la pesadilla de los cielos. Así que la próxima vez que escuches hablar de la Segunda Guerra Mundial y sus aviones legendarios, recuerda esto. El Spitfire fue hermoso, el Mustang fue decisivo, pero el FV-190 fue temido. Y en la guerra a veces, el miedo es la mayor arma de todas. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te atrapó. Ahora es tu turno. Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene. Comparte este video y ayúdanos a llevar estas historias al mundo. Esto es solo el comienzo. Lo mejor está por venir. Hasta el próximo video.